Bueno, muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias por el espacio. Sofía dice, ¿hay cirugía para un paciente con epilepsia, lóbulo temporal izquierdo y síncope vasovagal? Ok, es buena pregunta. Como todos sabemos, los seres humanos tenemos los cables cruzados, es decir, el hemisferio izquierdo controla la actividad del lado derecho y al revés, ¿no? Entonces, lo importante es saber, en este caso particular, si el paciente es diestro o es zurdo. Los que somos diestros tenemos usualmente las áreas del lenguaje en el lado izquierdo y principalmente en el temporal. Entonces, tocaría ver primero si es diestra, y si es diestra, no significa que 100% su lenguaje y su parte va a estar en el temporal izquierdo. Para eso nos apoyaríamos con la resonancia funcional, que nos pintaría dónde están los centros del lenguaje o un test de WADA. Obviamente, cuando es una epilepsia del lóbulo temporal izquierdo, no se puede resecar, y el paciente tiene el lenguaje en ese lado, no se puede resecar todo el temporal, a diferencia del derecho. Sería una cirugía más delimitada, cuidando determinadas estructuras, pero sí se puede hacer dependiendo de los exámenes que le mencioné. Y lo otro es el síncope vasovagal, es una entidad aparte, ¿no? Independiente. Ok. Dice Gia, buenas tardes. A mí la epilepsia me da solamente dormir y cuando estoy cansada, muy estresada. Mi tratamiento es con fenitoína. ¿Se puede considerar como el último ejemplo que es más emocional o psiquiátrico? Lo ideal en ese caso sería capturar los eventos, como en el último caso. Capturar el evento durante el registro y nos daríamos cuenta si hay actividad eléctrica o no, ¿no? Muchas veces la descripción que nos hace la familia, o bueno, no tanto la descripción, ahorita nos está ayudando mucho son estos aparatos. Entonces es una de las recomendaciones que se hace, que el paciente apenas haga la crisis lo graben. Obviamente, pues toca sensibilizar al familiar que pues no entre en pánico y logre grabar el evento, porque viendo el video nosotros podemos definir si es un evento epiléptico o un evento no convulsivo. Entonces sería observando el evento por alguien experto, e idealmente si hay una correlación eléctrica. Ok, doctor. Hay una paciente que hace unos días tuvo una crisis fuerte en la ducha y después de esta crisis ella ha perdido el olfato y el gusto. Hace unos 3 días. Tiene la duda si tal vez sea COVID, pero según lo que han investigado, al parecer no. Ella quiere saber si de pronto está relacionado con esa convulsión que le dio. Pues muchos pacientes en las crisis generan un efecto como de reiniciar un computador, ¿no? Y las horas y los días posteriores a las crisis el paciente está lento. Hay algunos pacientes que pueden perder algunas funciones y poco a poco va recuperando. Ahora con lo del coronavirus, que esto es un síntoma que está presentando que es muy típico, para mí me es muy difícil decirle si es secundario a la crisis o al COVID, más si es primera vez que presenta este tipo de síntoma después de una crisis. Yo lo que le recomendaría sería observar un par de días. Si esto no ha mejorado, lo del olfato y lo del gusto, sí recomendaría que se haga una prueba de COVID. Y ahora, y si antes de esos 48 horas pues presenta algún síntoma respiratorio, pues por mayor razón de hacerse la prueba del COVID. Pero si en 2 días eso no ha mejorado, muy probablemente no tiene nada que ver con la crisis, porque se supone que ya ha pasado el tiempo del reiniciar, como yo lo digo, ya el computador ya tuvo que haber arrancado. Ok. Doctor, buenas tardes. Buenas Aló. tardes. Sí, doctor, mire, es que le quiero comentar el caso de nuestra hija, tiene 8 años. El pasado 5 de mayo ella sufrió unas convulsiones en donde pues prácticamente se retorcía, los ojos se voltearon y echaba saliva con espuma
y totalmente retorcida. La convulsión le duró casi 30 minutos mientras la llevamos a urgencias clínicas. Allí me la hospitalizaron, la llevaron a una UCI y a partir de ese momento comenzaron a suministrarle carbamazepina. El diagnóstico fue epilepsia focalizada y se le sigue suministrando la carbamazepina 20 centímetros diarios, 10 por la mañana, 10 por la noche antes de acostarse. Hasta el momento no ha repercutido el caso, no ha vuelto a tener episodios y convulsiones de este tipo. La pregunta es, bueno, y aquí en la ciudad donde estamos, que es la ciudad de Neiva, en el Huila, pues la verdad es solamente la puede ver una neuropediatra que es la que diagnosticó este efecto. Pero nosotros no sé si lo hicimos bien, estamos pidiendo una segunda opinión médica con un especialista en epilepsia, o sea, y pediátrica, para poderle diagnosticar realmente si está sufriendo su cuadro o no. A ella se le tomaron todos los exámenes preliminares, se le tomó el encefalograma, el electroencefalograma, y pues obviamente, y una resonancia, pero ella como tuvo un problema al nacer de una hipoxia, a ella se le alcanzaron a morir algunas neuronas en el cerebro que no realmente no regeneran, y entonces pues esto apareció ahí en los exámenes, y a partir de ahí pues prácticamente se evidencia que puede tener ese cuadro, pero la pregunta es, ¿necesitamos esa segunda opinión y se le sigue suministrando la carbamazepina? Sí, yo pienso que la duda principal es si hay epilepsia o no, teniendo una primera y única crisis como lo que les mencioné en la charla. Pero recuerden la charla, uno puede tener una crisis y tenemos que buscar el riesgo de más crisis, es decir, de epilepsia. Y ese riesgo nos lo va a dar los exámenes. Dice que la resonancia muestra los estragos que ya tuvo de la hipoxia cerebral. Entonces, si ya hay una cicatriz secundaria de la hipoxia, de ahí es donde está generando el famoso cortocircuito, la actividad eléctrica normal. De modo que ya con una resonancia normal y una primera crisis ya estaríamos ante el diagnóstico de una epilepsia y sí tendría indicación de medicación anticonvulsivante. Por hipoxia muy probablemente ya tenga una epilepsia focal. Sí, Entonces, esa es. La carbamazepina es un buen medicamento para este tipo de epilepsia. Doctor, pero buenas tardes, pero digamos el efecto es lo que nos preocupa, ¿no? Porque ella estudia en la mañana en el colegio y pues cuando se toma el medicamento se adormece siempre, se queda dormida, está toda la mañana como somnoliente, ¿sí? Sí, estos efectos... Digamos que no se está pudiendo desarrollar en el colegio, ¿sí? En su estudio virtual en este momento. Sí, todos los medicamentos anticonvulsivantes tienen efecto adverso, es decir, incluso todo tipo de medicamento tiene efecto adverso. Dentro de los efectos adversos de la carbamazepina sí puede estar lo que es la parte de la somnolencia. En muchos pacientes esto es pasajero y se va recuperando poco a poco. Pero lo que uno puede hacer es distribuir la dosis del medicamento. Entonces, sí, colocar, por ejemplo, las dosis más altas en horas de la noche. En la noche. Sí, las dosis más altas, no todo el medicamento. Existe una presentación de carbamazepina, que es la carbamazepina retar, que es de liberación prolongada, aunque esa viene en tabletas, ¿no? La carbamazepina retar, pero esa viene en tabletas, no viene en jarabe. Y eso se podría dar una sola dosis. Tegretol retar, sí. Tegretol, pero digamos, es una suspensión, ¿no? Es líquido. Una líquida. Sí, entonces en ese caso no se podría hacer, es tratar de ajustar la dosis para que la mayor dosis quede en horas de la noche. Ah, ok. O sea que podía ponerle 5 en la mañana, 5 en la tarde. ¿Cuánto toma ella? 20 diarias. 20 diarias. ¿Y cómo se lo están dando? Tiene 8 años. 10 centímetros en la mañana y 10 a la cada 12 horas. 10. Le puede dar 5, 5 y 10. 5 en la mañana, 5 a mediodía y los 10 en la noche. Ah, perfecto. Doctor, y bueno, y sería probarlo por si, digamos, con esos 5 no, a ver si le da mucha somnolencia, ¿no? Sí, es para ver si baja la somnolencia en la mañana, porque estamos distribuyendo la dosis de la mañana en 2 y colocamos la dosis alta en la noche.
Bueno, ¿y digamos que cuántas horas de la mañana debe estar el medicamento? A las siguientes 5 Distribución del centímetros. tiempo. No, el efecto del medicamento son 12 horas. De modo que es mejor colocarlo por horario, colóqueselo con las comidas, 5 al desayuno, 5 al almuerzo y los 10 en la noche antes de acostarse o la cena. Ah, Ah, ok. perfecto, listo, doctor. Listo, doctor. Le agradecemos mucho. Sí, ¿Vale? No, con mucho gusto. Buena tarde. muy amable, doctor. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Hasta luego y gracias. Muy buena la No, con gracias. mucho gusto. Las últimas preguntitas. Hay un joven que dice que el brazo se le duerme varias veces al día y toda la noche. Le dijeron que es epilepsia focal y se le adormece el brazo izquierdo por 10 segundos en repetidas veces del día. Si no me equivoco, está tomando trileptal de 600. Ujú. ¿Y está controlado? ¿No le ha vuelto a dar los episodios? Todas las noches le da y en el día físicamente como que Solo se toma nota. 600 al día, no más. No estoy segura. Buenas tardes. Ah, Buenas sí. tardes. Doctor, ¿cómo está? Habla con el paciente que está hablando Luisa. Bien, ¿Cómo le gracias. va? Doctor, sí, pues a mí se me da adormecimiento de brazo pues muchas veces al día. En la noche muchas veces, más de 8 o 10 veces. A veces casi no puedo ni descansar. Tomo Tegretol Retard de 200 miligramos. No, Una sola dosis toma, ¿solo 200? Sí, señor, dos pastillas me tomo. 400. Sí, correcto. No, lo que pasa es que es una dosis muy bajita la que está tomando. Por eso probablemente no le está controlando. Y en el electroencefalograma sí mostró la actividad epileptiforme. Pues la verdad, cuando a mí me hicieron esos exámenes, los exámenes que ya todos conocemos, no me parecía absolutamente nada. Lo que me dijo una vez un neurólogo es que me era epilepsia focal. Si esos episodios están presentándolo muy frecuentes, lo mejor es tomar un videoelectroencefalograma y ver en el momento en que le da el adormecimiento si está la actividad eléctrica. Porque probablemente puede ser otra cosa. Entonces, lo mejor es hacer ese examen, vemos la actividad eléctrica y si definitivamente la hay, si definitivamente confirmamos el diagnóstico de epilepsia, toca pensar en una dosis mejor del medicamento. 400 es muy bajito. Ah, listo, listo, doctor. No, pues es eso, para que los demás puedan también resolver sus dudas. Muchas gracias, muy No, amable. con mucho gusto. gracias. Sofía dice, ¿los medicamentos dejan secuelas para una depresión leve o grave? Es muy buena pregunta. Hay algunos anticonvulsivantes que pueden mejorar síntomas depresivos. Y hay otros anticonvulsivantes que pueden empeorar los síntomas depresivos. Entonces, por eso no todos los pacientes se medican igual. Por eso la medicación, uno tiene que ver qué otras comorbilidades, qué otras enfermedades hay en el paciente y tratar de matar dos pájaros con un solo tiro. O sea, los anticonvulsivantes no solamente se utilizan para epilepsia. Hay medicamentos que se utilizan para migraña. Entonces, si hay un paciente que sufre de epilepsia y migraña, damos un anticonvulsivante que nos mejore las dos cosas. Hay medicamentos que los psiquiatras utilizan mucho de tipo anticonvulsivante. Entonces, el ácido valproico, la lamotrigina, los psiquiatras lo utilizan mucho en pacientes no epilépticos para tratar otras enfermedades. Es decir, el paciente tiene una epilepsia, una depresión, es tratar de buscar un medicamento que nos sirva para ambas. Ok. ¿En niños se puede llegar a curar la epilepsia bien controlada con monoterapia? En niños, perdón, no escuché. En niños. Sí, dependiendo del tipo de epilepsia, ¿no? Como saben, hay diversos tipos de epilepsia. Hay unas epilepsias que están muy relacionadas con la edad. Me olvidó que le mostré al niño la epilepsia de ausencia. En la medida que ese cerebro va madurando, y en la medida que el niño crece, esa epilepsia puede desaparecer. No en todos los casos, pero hay niños que puede desaparecer ese tipo de epilepsia. Entonces, dependiendo del tipo de epilepsia, hay otra que se llama la epilepsia rolándica benigna de la infancia. Ese término benigno implica que ya con el tiempo se va a quitar. Entonces, dependiendo del tipo de epilepsia. Gracias.
Buenas tardes. Cuando se toma la cosamida max, dosis de 400 en adulto joven, a veces le dan las crisis leves, que si es posible consumir gotas de cannabis, ahora que lo están recetando. En monoterapia, la cosamida o la motrigina me mencionaste, la cosamida. La cosamida, pero esta es otra pregunta. La lacosamida en monoterapia se puede llegar hasta 600 miligramos. Si con esta dosis no está mejorando, indica que el paciente necesita un segundo medicamento. El cannabis se puede dar, ya salió una presentación de Procaps, viene en jarabe. Entonces viene la molécula o viene la sustancia muy pura. Porque muchas veces las presentaciones que conseguimos en la calle o que nos dan, no sabemos de qué planta real viene. Pues en Colombia toda la vida hemos sido buenos productores de marihuana, pero de la marihuana que produce la buena traba, no de la medicinal. Entonces hay otras variedades, una variedad australiana, una variedad canadiense, una californiana que tiene más componente medicinal. Entonces lo que trata el laboratorio es de sacar el componente, el cannabidiol, que es el que nos sirve para la epilepsia, y quitar los otros componentes que no nos va a servir, que nos va a producir los efectos psicotrópicos, es decir, la traba como tal. Y hacen una relación adecuada de tantos centímetros corresponden a tantos miligramos del medicamento. No que me van a tomar 3 goticas, pero en esas 3 gotas no sé qué tan concentradas están, no sé en ese aceite cómo lo procesaron, entonces es muy difícil poder regular la dosis. Vale, dice, ¿cuándo son tics o escalofríos? ¿Son auras? Cuando hay tics o escalofríos. En un paciente con epilepsia, antes de una crisis, sí puede un escalofrío ser una manifestación de un aura. Ok. Mi hija tiene 13 años, ella está diagnosticada con epilepsia generalizada, con ausencias juveniles, presenta sobresaltos, consume la motrigina de 350 al día más letiracetán y ha presentado chuzones en las manos y espalda, que sí es normal todo esto. Pues los chuzones, si es en ambas manos y a la vez en la espalda, no pareciera ser manifestación de la epilepsia, ¿no? Podría buscar qué otras causas puede estar produciendo. Ok, una mamá pregunta, tiene un niño de 4 años, que la enfermedad Moya está relacionada con la epilepsia. Moya, no sé si se diga así. Sí, hay correlación, sí. El niño al parecer nació con ella y ahorita tiene epilepsia, por viceversa. Sí, hay muchas enfermedades de sistema nervioso o enfermedades sistémicas que pueden conducir o producir epilepsia. Entonces, sí existe una correlación. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Hola, Doc. Yo soy la paciente que perdió gusto y olfato. Ok. Ya hoy lo estoy recuperando, no he tenido ningún otro síntoma, nada, ningún síntoma respiratorio. Solamente pues el tema de la pérdida del gusto y el olfato, pero hoy ya lo estoy recuperando poquito a poquito. Entonces creo que está más relacionado con la crisis que con el COVID. Pero sí he sentido algo muy raro hoy y es hormigueo en las manos, en los brazos y en la cabeza. Como si me diera un calambre en el cerebro. Eso no me pasa nunca, o sea, rara vez me pasa, pero solamente en la cabeza, no me ha pasado en los brazos y como en la nuca, como en el cuello. Entonces no sé, y pues casualmente la crisis fue el viernes, entonces no sé. Sí, estos síntomas nuevos es igual a lo que le mencioné del olfato. Es darle un chance de una espera 24 48 horas. Si persiste, toca buscar otras causas. El hecho de que haya recuperado un poco el olfato y eso, pues no necesariamente descarta lo del COVID si está presentando algún otro tipo de síntomas. El COVID es algo nuevo que apenas estamos conociendo y produce cantidad de síntomas que se queda uno aterrado.
Pero si en 24 o 48 horas ya desapareció todos los síntomas, todos, muy probablemente sí está relacionado con la crisis. No, pues doctor, ay, qué y pena. otra cosa, doctor, qué pena, Luz, ahí. Mis exámenes todos salen súper normal, ¿no? O sea, yo tengo todo perfecto. Entonces quisiera saber cómo ahí, qué puedo hacer, qué puedo buscar para, pues, como para conocer cuál es el origen, ¿no? De las crisis. Sí, esa es una pregunta muy frecuente. Llegan y me dicen, pero es que la resonancia salió normal. Entonces, ¿de dónde es el origen de las crisis? La resonancia es un examen que es un examen grande, estructural, muestra la estructura del cerebro, pero en muchas ocasiones la epilepsia se da es por un problema de conectividad, de conexiones. Entonces, resulta que determinado grupo de neuronas no se conectó acá, sino que se conectó al otro lado y eso es lo que genera el cortocircuito y eso no lo vamos a ver en una resonancia. No es que en mi familia nadie sufre de epilepsia, yo les pregunto, ¿pero usted conoce toda su familia? Yo, por ejemplo, yo no conozco quiénes son mis tíos abuelos, quiénes son por allá. Y hay cantidad de enfermedades, no solamente epilepsia, sino enfermedades en general que presentan un patrón de herencia saltatorio, no todas las generaciones se presentan. Les tocaría indagar bien si es que hay algún antecedente por ahí oculto, familiar, y probablemente esto sea más relacionado con algo genético, o más bien sea un problema de conectividad que se presentó durante el desarrollo de la formación fetal y obviamente no hay manera de verlo en la resonancia. Vale, gracias, doctor. Gusto. Listo, para finalizar con dos preguntitas más. Familias Púrpura dicen, paciente con epilepsia focal del lóbulo occipital izquierdo, ¿qué efectos pueden darse a largo plazo en las funciones que maneja, como los ojos y el lenguaje? Gracias. Occipital izquierdo. Discúlpeme, pero es que me llegan los pandibones calientes y eso y no los perdono. Qué pena estar aquí. El lóbulo occipital es muy encargado de la parte visual. Toda la información que llega del ojo llega a la parte occipital, que es la parte de acá de ese lóbulo, y ahí se procesa esa información. Una epilepsia del lóbulo occipital, ¿por qué se puede manifestar? Por visión durante la crisis. Puede haber el paciente distorsión visual, puede ver colores. Algunos pacientes, como está tan cerca, el lóbulo parietal puede proyectarse y producir vértigo. Algunos pacientes náuseas, mareo, pero que vaya a producir algo cognitivo es muy raro. Y la epilepsia del lóbulo occipital también es rara, ¿no? No es tan frecuente como la temporal, que es la que más vemos. Ok, dice, ¿por qué si el ácido valproico es usado para otras enfermedades enfocadas más en lo psiquiátrico, se da para tratar a una persona diagnosticada con epilepsia? Porque fue un medicamento que se inventó para la epilepsia. Ya hay medicamentos para determinada enfermedad y en el transcurso del tiempo se observa que sirven para otras cosas, como el Viagra. El Viagra no lo inventaron para disfunción eréctil. El Viagra estaban buscando un medicamento para hipertensión pulmonar y en los pacientes que lo daban producía erección. Entonces, ve, ¿y esta vaina qué? Entonces, lo mismo. El ácido valproico fue un medicamento que se inventó para la epilepsia y en el transcurso del tiempo los pacientes epilépticos vieron que este paciente tiene epilepsia y también tiene migraña y se le mejoró la migraña con el medicamento. Pues comencemos a hacer una línea de investigación de migraña con ácido valproico. Este paciente tiene epilepsia y tiene un trastorno afectivo bipolar. Entonces, le mejoró el trastorno afectivo, le damos valproico. Entonces, el ácido valproico es un medicamento que se inventó para epilepsia, pero se demostró que sirve para muchas otras cosas y es prestado, o lo prestamos para manejar ese otro tipo de enfermedades. Ok, doctor, finalizamos entonces. ¿Qué tan frecuente es que un adulto después de los 36 años presente ausencias, paciente con diagnóstico de epilepsia focal? Ok, hay unos términos que están mal utilizados.
ausencia se da solamente en niños, que es la epilepsia de ausencia, ¿no? Y que se caracteriza porque son descargas en todo el cerebro que hace que el niño se desconecte. Entonces la epilepsia de ausencia es una epilepsia de tipo generalizada. La epilepsia focal, en la cual el paciente se desconecta, nosotros utilizamos, dependiendo de la escuela. Entonces algunos mencionan como crisis discognitivas. En mi escuela utilizamos el término de crisis dialépticas. Anteriormente eran las famosas crisis focales complejas, pero el término ausencia es lo que genera la confusión, porque uno dice ausencia, entonces si es en los niños, ¿por qué va a dar en un adulto? Entonces es el hecho de ese término lo que genera la confusión. En adultos, casi el 98% de las epilepsias son focales. Entonces, si ese adulto de 36 años no es una ausencia, es simplemente una desconexión, que dependiendo de la escuela la vamos a llamar focal compleja, discognitiva o dialéptica, pero es una epilepsia focal, no es una epilepsia de ausencias. Que es muy parecida, entonces se confunden, porque como el niño vieron que se desconectó, pues el otro también se desconecta, pero el punto es donde se origina el tipo de epilepsia. Uno que obviamente parece ausente, entonces uno dice, no, pues sí, pero son términos que son mal usados y generan mucha confusión. Vale,